Pero muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Economía Miel por Radio Miel. Pasaron 2 minutitos de las 12. Un día muy lindo. Como siempre, los acompañamos aquí Horacio Laves, Prince Bot y todo el equipo de Radio Miel. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Hola, Prince, ¿qué tal? Muy bien por acá. También un saludo a toda la audiencia. Emocionado, Prince, por bueno, también el tema de la invitada que tenemos hoy acá en piso, que nos viene a hablar de un tema sumamente interesante para el país, también sumamente emergente, podemos decir, que viene creciendo. Entonces, bueno, feliz de poder estar acá y compartir también. Ahora sí, mucha expectativa ahora. Por todavía no le vamos a dar la bienvenida, pero ya le agradecemos de antemano. Así es. Y ahora, sin más preámbulo, vamos al desarrollo de las noticias. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Los envíos de petróleo por parte de Rusia alcanzaron los niveles más altos en 4 años desde sus puertos en el occidente. Desde 2019 no se veían volúmenes exportados tan altos. Alcanzarán este mes los 2,4 millones de barriles por día, a pesar de la promesa de Moscú de reducir la producción de petróleo a 500.000 barriles por día. Por su parte, entre India y China se han apoderado de la gran mayoría del petróleo ruso en lo que va de abril, a precios por encima del precio máximo occidental de $60 por barril. Hablando de India y de China, India supera a China como el país con la mayor población del mundo, alcanzando en el mes de abril 1.426 millones de habitantes, según estimaciones del World Population Review, con una brecha de 400.000 personas más que China. Según estimaciones de las Naciones Unidas, antes que termine el año 2023, la India alcanzará los 1.428 millones de habitantes, superando a China por 3 millones de habitantes. En noticias de la región, el Uruguay ha puesto en marcha su tercera planta de celulosa. Esta planta, que empezó a operar recientemente, es la más grande y la más moderna a nivel mundial y es operada por unas 7.000 personas. Dicha planta de celulosa permitirá embarques por unos 2.700 millones de dólares. De esta manera, Uruguay se consolida como el mayor exportador per cápita de celulosa en el mundo. Ya en el primer trimestre del año 2023, Paraguay ha exportado 1.886.457 toneladas de granos de soja. Esto representa un incremento del 119% con respecto a lo enviado en el primer trimestre del año 2022 y ha permitido un ingreso de divisas por 936 millones de dólares. Por último, en el Paraguay hay aproximadamente 950.000 empresas que operan como MIPYMES. Esto serían micro, pequeñas y medianas empresas. Según datos que presenta la SED, solamente 272.000, un poquito más que esto, de estas MIPYMES son formales. De las MIPYMES ya formalizadas, el 86% son microempresas, el 11% son medianas y el 3% restante son pequeñas empresas. Y ya se suma también al equipo Dominica Zavala. ¿Cómo estamos, Dominica? Hola, gracias Prince. por estar. Gracias, acá emocionada del segmento de hoy y discúlpame por llegar tarde. No, claro que no. Tranquila. Estamos en compañía de Cristina Goralevsky y vos corregime nomás, Cristina, si está bien la pronunciación de tu apellido. Ella es titular del Instituto Forestal Nacional Infoena. ¿Cómo estamos, Cristina? Gracias por estar. Hola, Prince, Horacio, Domi, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el espacio. Está espectacular como pronunciaste. Muchas gracias. Gracias por venir, Cristina, por lo que ya adelantaba justamente Horacio y también Dominica, que se sumaba al tema que vamos a abordar hoy. Es de suma importancia para el país, considerando que justamente el mundo está caminando hacia eso y de hecho hay políticas que están apuntando muy fuertemente a ello y nos gustaría ahondar sobre el tema y qué está haciendo sobre todo Paraguay en ese sentido cuando hablamos del sector forestal paraguayo. Pero antes, Cristina, me gustaría para ubicarle a la audiencia ¿cuál es la función básicamente del Instituto Nacional el Instituto Forestal Nacional Infoena? Exacto. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros creemos que hoy el sector forestal se encuentra en un punto de inflexión muy importante a nivel país, mencionaba, no solamente a nivel país, a nivel regional y mundial. El sector forestal, tanto lo que tenga que ver con manejo de bosque nativo y la implementación de plantaciones forestales como una herramienta de triple impacto, viene en una especie de auge y en un crecimiento demasiado importante. Mencionaba Horacio hace unos minutos, Uruguay está poniendo en marcha la tercera planta de celulosa, la UPM, que es hoy en día una de las plantas de celulosa con mayor capacidad a nivel mundial, que está en funcionamiento. Hoy creo que empieza a entrar en funcionamiento esta industria que cambia por completo no solamente lo que es Uruguay en sí con la producción forestal, sino que toda la nueva tecnología que esta industria, que esta empresa está llevando a Uruguay y que se está empezando a utilizar en el manejo de plantaciones forestales y la producción de celulosa. Bueno, el Infona, que es el Instituto Forestal Nacional, es una institución autárquica que forma parte del sistema MAC,
y está encargada de la gestión forestal sostenible, ¿verdad? Por un lado, tenemos el desafío de manejar sosteniblemente nuestros bosques nativos y por el otro lado, la promoción de plantaciones forestales, como te mencionaba, como una herramienta de triple impacto. El Infona viene trabajando básicamente en esos dos ejes. Por un lado, tenemos un componente de conservación y manejo sostenible de los bosques nativos, de los bosques protectores de cauces hídricos. Y también un poco de gestionar lo que es el desarrollo y el cambio de uso de la tierra en el Chaco. Y por otro lado, la promoción de plantaciones forestales en nuestro país, que en los últimos años viene en un auge muy importante. Estamos teniendo tasas de crecimiento de plantaciones forestales históricas. Pasamos por primera vez la barrera de las 200.000 hectáreas de plantaciones forestales. Hoy estamos por encima de las 230.000 y hay una tendencia de que eso continúe. El crecimiento de las exportaciones del sector forestal también tuvieron, pese a la pandemia, un impulso muy importante. El año pasado se exportaban productos forestales por un valor FOB de más de 111 millones de dólares. Entonces vemos una tendencia muy importante en cuanto a lo que es el crecimiento forestal de nuestro país. Adelante. Si me permitís, Prince, bueno, antes que nada, yo te quiero felicitar por el trabajo que haces, porque realmente creo que muy poca gente conocía el Infona antes que entre Cristina, entonces ya esto es una celebrity acá. Pero bueno, hablando un poco también de los cambios institucionales que siempre hemos conversado, el Infona cambió a ser un ente autárquico y después a tener un poco un rol más protagónico en un sector que viene creciendo y que obviamente al tener una industria como la pulpa y celulosa, el proyecto Paracel también le da un rol inclusive más relevante a las herramientas que puede proveer el Infona. Y acá me quiero detener porque me encantaría que me comente, ustedes lanzaron un montón de iniciativas desde datos, imágenes satelitales, que hoy en día sirve para que Paraguay pueda cumplir sus compromisos a nivel internacional, pero también de entender desde el sector privado y desde otras entidades y de otras estructuras de financiamiento sostenible cómo básicamente incorporar el manejo de bosques, los esfuerzos de conservación, en el futuro poder vender carbonos, que ya se hizo la primera iniciativa. Me encantaría que nos comentes un poco más sobre esas herramientas que ustedes lanzaron en los últimos 5 años, ¿no? Que eso tuvo todo su esfuerzo también de mover miles de equipos y también miles de sectores. Sí, realmente, bueno, el Infona anteriormente era el Servicio Forestal Nacional. En el año 2008 se convierte en una institución autárquica, así como lo es SENAVE, SENACSA, IPTA, más o menos todas estas instituciones en la misma época, como que se independizan administrativamente del Ministerio de Agricultura y se convierten en instituciones autárquicas. De igual manera, se crea lo que es el sistema MAC, que está liderado por el Ministro de Agricultura, en donde se dan los delineamientos en cuanto a lo que va a ser la política agrícola, ganadera y forestal a nivel país. Eso por sobre todo, creo que esta, no solamente del Infona, sino que esa independencia de repente administrativa y esas autarquías genera algo muy importante, que es el impulso direccionado en un área, ¿verdad? Nosotros creemos, o yo al menos soy una defensora de estas autarquías en el sentido de que permiten trabajar de una manera específica sobre un tema que bien lo decías vos, hoy el sector forestal en nuestro país es un sector muy importante, es un sector que va a generar muchísimo crecimiento, va a generar muchísima mano de obra y obviamente a la par va a generar un desarrollo económico muy importante. Entonces creo que eso fue un impulso muy interesante para el sector. Ahora, bien lo decías vos, nosotros en estos 5 años generamos una serie de herramientas, ¿verdad? Yo soy una fiel creyente de que la construcción de políticas públicas se tiene que dar en base a datos, y estos datos tienen que ser datos confiables y datos con un rigor científico, principalmente en nuestro caso. Entonces, realmente para nosotros, uno de los hitos que marcó nuestra gestión fue el lanzamiento del reporte de cambio de uso de la tierra y cobertura forestal, que lanzamos en septiembre del año pasado. Y ahí hiciste un hincapié en confiable, quiero que un poco también nos profundices un poco en eso. Sí, realmente este reporte nace un poco de una frustración, ¿verdad? Y bueno, ahí los asesores probablemente después cuando llegan a la oficina me van a decir, ¿por qué dijiste eso, verdad? Esa palabra, ¿verdad? Bueno, a ver, y hay algo que tengo que reconocer también. El equipo que tengo en el Infona es fantástico, ¿verdad? Entonces, de repente se dan estos espacios de diálogo, de poder sentarnos entre todos y decir, bueno,
este es el problema, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos encarar? ¿Cómo podemos empezar a buscar soluciones sobre esta problemática en general? Y este reporte nace cuando el Infona tiene que preparar el reporte, o sea, los datos de cambio de uso de la tierra y cobertura forestal para enviar al MADES para que el MADES pueda comunicar esto al IPCC y posteriormente El IPCC es el panel de cambio climático, el panel de expertos de cambio climático, que son los que dan las recomendaciones en cuanto un poco a lo que es la mitigación y adaptación al cambio climático. Tiene mucho que ver con la Convención de Cambio Climático también, ¿verdad? Todos los países tienen que reportar estos datos. Y básicamente la nota era, en Paraguay se deforestaron X hectáreas, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo nosotros construimos políticas públicas para frenar la deforestación ilegal? ¿Y cómo empezamos a manejar sosteniblemente nuestros bosques si es solamente este dato el que nosotros generamos, ¿verdad? Entonces, ahí fue un poco que empezamos a indagar. Muchos datos ya lo teníamos en el Infona, solamente que no estaban sistematizados. Y muchos datos empezamos a generar. Y ahí surge este reporte de decir, bueno, ok, veamos, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Por qué se deforesta? ¿Para qué se deforesta? ¿Por qué se echan árboles en Paraguay? Tanto de manera ilegal, como ocurre en la región oriental, en donde tenemos vigente la ley de forestación cero, y en el caso del Chaco. ¿Cuáles son los motivos del por qué en Paraguay se siguen echando árboles? Entonces, ahí empezamos a hacer un estudio en donde empezamos un poco a clasificar el cambio de uso de la tierra de acuerdo al tamaño de la finca, para poder justamente poder decir, esto es agricultura o ganadería extensiva, esto es agricultura familiar campesina, pequeña, mediana escala, estos son cultivos ilegales, estos son crecimientos de ciudades, porque, ojo, los últimos años las tasas de deforestación o cambio de uso de la tierra para la instalación de zonas urbanas creció bastante también, cosa que si se hace de una manera sostenible tampoco está mal, porque las ciudades, los países deben crecer, debemos tener nuevas rutas, subestáticas, zonas industriales, etcétera. Entonces así nace este reporte. Es un reporte con más de 15, 20 años de información. El año pasado lo lanzamos con datos desde el 2004 hasta el año 2020. Para mayo, junio de este año lo vamos a tener actualizado al año 2022. Es la primera vez que vamos a contar con ese tipo de información. ¿Y la gente puede acceder a eso de manera La gente libre? puede acceder, está en nuestra página web, hay un código QR también, no se lo pueden descargar en el teléfono, en la computadora. Tenemos 2 informes, uno que es una nota política un poco más resumida y otra que es un informe inextenso en donde incluso está a lo que te mencionaba Domi, el rigor científico. Está toda la metodología con la cual se elaboraron los mapas, se construyó esa información y todos estos mapas tienen una evaluación de exactitud temática realizada por la academia, por el Laboratorio de Geomática de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA. Justamente ahora están en proceso de evaluación de exactitud temática los mapas del año 2021 y 2022. Cuando llega esa información a nuestras manos fue... No quiero decir fantástica, ¿verdad? Porque es una palabra un poco complicada cuando estamos hablando de cambio de uso de la tierra, ¿verdad? Pero donde finalmente tenés herramientas y datos como hacedora de políticas públicas, ¿no? Exacto. De poder empezar a decir, hablar con rigor científico, empezar a poder hablar con la verdad y sobre todo empezar a trabajar con los sectores más afectados, ¿verdad? Y de tener en cuenta, y bueno, creo que esa es una visión que por primera vez la traemos nosotras, de traer los factores socioeconómicos dentro de la problemática de la deforestación, ¿verdad? Porque históricamente siempre se habló de deforestación y se veía solamente el componente ambiental y nunca se tuvo en cuenta ese componente socioeconómico, ¿verdad? Entonces nosotros traemos un poco eso a la mesa. A raíz de este reporte nace lo que es hoy el Plan Nacional de Restauración Forestal. Del 9 al 11 de mayo vamos a tener nuestro tercer taller en donde estamos trabajando en poder priorizar las zonas de alto valor de conservación en donde se debe realizar restauración y poder tener al menos una meta base para poder empezar a trabajar en eso y empezar a zonificar las otras zonas del país y poder también identificar cuáles son áreas que les decía, son zonas en donde el valor de la conservación es muy alto y otras zonas en donde tal vez debemos empezar a trabajar en otro tipo de sistemas que también puedan redituar económicamente a las comunidades que se encuentran en esa zona. Yo tengo una consulta, Cristina. Hablaste mucho del factor social dentro de la área, en el sector de deforestación.
Me gustaría ver si nos puedes profundizar un poco eso desde tu punto de vista ¿verdad? Como ministra y hacer políticas públicas, pero también un poco de una vez revisado o identificado ese diagnóstico, ¿cómo también ustedes hicieron ese camino para hacer la construcción de consensos? Porque asumo que de tu lado lleva muchísima socialización y evangelización de la importancia de los bosques, cómo actúan en nuestro día a día, cómo se desmitifican ciertas creencias. Entonces, si nos puedes comentar un poquito eso. Bueno, por un lado, en cuanto a la primera pregunta y lo que decías del factor social o socioeconómico, en este reporte justamente arroja un dato. A ver, otra de las consultas que yo me hacía, justamente cuando veía los datos de deforestación y lo que salía, la agricultura extensiva es la responsable de la deforestación en Paraguay, yo decía, pero hace por lo menos 10 años que nosotros mantenemos un promedio de 3,5 millones de hectáreas de soja. O sea, ¿dónde están esas 200.000 o 300.000 hectáreas que estamos hablando? En la región oriental, ¿verdad? Y ahí es donde dice, espera, profundicemos en los datos y veamos. Y decidimos hacer esa separación en cuanto al tamaño de la finca. Del 2017 al 2020, el 80% del cambio de uso de la tierra en la región oriental se da en fincas menores a 20 hectáreas. O sea, estamos hablando de producción de producción a menor escala, de pequeña escala. Y ahí es donde nosotros tenemos que meter el factor socioeconómico como un peso muy importante de poder decir y empezar a trabajar en políticas públicas que realmente, por un lado, fomenten el crecimiento económico de esos sectores, pero que por otro lado también sean sostenibles ambientalmente hablando. Y acá entra un factor clave, el plan de ordenamiento territorial de los distritos. Uh-huh. Que la Secretaría Técnica de Planificación está en ese proceso. Totalmente. Nosotros venimos trabajando conjuntamente con la Secretaría Técnica de Planificación, que está haciendo un trabajo fantástico. Creo que en este periodo se aprobaron ya varios planes de ordenamiento territorial, están en proceso varios distritos también, y eso para mí es clave. El poder decidir cómo vamos a crecer y dónde vamos a crecer es demasiado importante para que nosotros no solamente podamos planificar el territorio, sino que también podamos planificar nuestras áreas de conservación. Porque eso es el desarrollo sostenible, ¿verdad? Claro. El desarrollo sostenible no es encajonar nuestros bosques. El desarrollo sostenible no es echar todo el monte y poner ciudades, industrias. Y que tampoco es también pedirle que hagan esfuerzos de reforestación, fincas pequeñas, que la forestación toma 7, 10 años para que vos puedas vender la madera para biomasa o demás. Entonces, tal vez inclusive hay una cuestión de ir pensando en cultivos que son de más corto plazo, con mayor tecnología, que le dé un mayor flujo de caja a ese agricultor. Exacto, tenemos sistemas de silvopastura, sistemas agroforestales en los que se puedan trabajar, pero para eso justamente necesitábamos un diagnóstico. Así. Saber dónde estábamos, en qué lugares, porque este reporte nos dice en qué lugares hubo deforestación posterior al año 2004. Poder identificar cuáles son las causas, qué es lo que nos vamos a ir a encontrar en el terreno y cómo debemos abordar esos casos, ¿verdad? Teniendo en cuenta justamente ese factor socioeconómico que existe de por medio, ¿verdad? Eso para nosotros es vital. Entonces, creo que esa es la nueva visión que nosotros trajimos con esta administración, que es la verdadera visión del desarrollo sostenible. De decir, por un lado, tenemos que cuidar nuestros recursos forestales principalmente, pero también lo tenemos que hacer con un crecimiento del sector económico y del crecimiento de las sociedades, ¿verdad? Que las sociedades también puedan evolucionar, puedan tener acceso al agua, puedan tener acceso a caminos, puedan tener acceso a la luz. Eso es el desarrollo sostenible, cuando las ciudades, los países crecen en armonía con estos 3 factores, ¿verdad? MF Economía e Inversiones presenta la cifra económica del día. Según lo medido al año 2020 por el Infona, en la región oriental la cobertura forestal alcanza las 2.700.000 hectáreas, mientras que en la región occidental la cobertura forestal alcanzaba al año 2020 las 13.240.000 hectáreas. Estamos
compañía de Cristina Goralevsky, ella es titular del Instituto Forestal Nacional Infon, hablándonos sobre el sector forestal paraguayo. Y mi consulta, creo que Dominica está a punto de hacerte una, pero adelante, Dominica, después yo me con sumo. Cristina puedo hablar todo el día, ¿eh? Me consta. Adelante, Dominica, después yo le hago ciertas consultas. No, perdón, me quedó picando la última parte que te había consultado, el tema de socialización, porque sé también que ustedes ahora lanzaron otra iniciativa que va más también para la gente que sea más cercano a la idea de los bosques, ¿verdad? Y cómo eso juega un rol en todos los aspectos de nuestro desarrollo productivo, en nuestras vidas, la parte científica. Entonces, que nos cuente un poco la socialización de tu mensaje y después, bueno, un poco sobre lo que están haciendo ahora y para que la gente pueda saber dónde acceder a mayores recursos, ¿no? Mira, si vos me preguntás la clave de estos 5 años de cómo bajar a tierra ciertas iniciativas, fue el diálogo. El diálogo con todos los actores del sector. Para mí el éxito de las políticas públicas no se da porque tan grande es el PowerPoint, el PDF, lo que dice que va a ser la política pública, sino que es el sentarnos todos en la mesa, los representantes del sector productivo, de la sociedad civil, los representantes mismos del sector público entre instituciones. Para mí la clave es el diálogo y creo que esa fue una estrategia que la venimos utilizando con todo. Absolutamente con todo. Es más, el reporte lo hicimos en la presentación a todos los actores del sector. Hoy el Plan Nacional de Restauración, hicimos un llamado también a todos los actores del sector. Están representantes del sector productivo, están representantes de comunidades indígenas, representantes de pequeños productores, la sociedad civil, otras instituciones. Para mí la clave en el éxito de las políticas públicas es que es un pacto. Es un pacto entre todos los actores del sector, ¿verdad? Y por sobre todo, como mencionaba yo en el primer taller del Plan Nacional de Restauración, no todos van a poder meter sus ideas o sus objetivos, pero eso es el significado de un pacto, ¿verdad? Claro. De ceder un poquitito, pero de recibir también algo a cambio. Y creo que eso... con eso se puede llegar a medir el éxito en cuanto a lo que es políticas públicas, principalmente en este sector y principalmente en nuestro país. Porque nuestro país tiene una característica clave que la mayor parte de los bosques en nuestro país se encuentran en manos privadas. ¿Verdad? Entonces, necesariamente nosotros tenemos que trabajar con el sector privado para la conservación de esos bosques o para encontrar incentivos para que esos bosques se vuelvan en una actividad rentable. Acá, probablemente todos ustedes son economistas, trabajan en eso, saben, lo que no vale dinero. No vale. Nosotros podemos hablar de que los bosques tienen algo que es totalmente incalculable, ¿verdad? Que la sociedad, el ser humano depende de los bosques. Claro. Pero ¿cómo calculamos eso? ¿Cómo le damos un valor económico a eso, ¿verdad? Entonces, esa característica también a nivel nacional de que la gran parte de los bosques se encuentran en manos privadas es una característica que tenemos que tener en cuenta principalmente para la construcción de políticas públicas enfocadas a lo que es conservación de bosques. Nos quedan aproximadamente 2 minutos y yo sé que Dominica, ahora sí yo tengo una lista de preguntas. Acá ya le comprometemos para que venga de vuelta. Porque tenemos mucho que abordar con Cristina por el tema de financiamiento, cómo está acompañando también al sector público en ese sentido, las perspectivas con nuevas industrias, como lo que ya mencionaba Dominica, para hacer y demás. Pero Dominica, adelante. Tenemos 2 minutos aproximadamente. ¿Cuáles son los próximos pasos para vos que una vez que ya o sea, qué viene después de este diagnóstico, ¿no? Para vos y qué te gustaría ver en los próximos 5 años? Contar con un plan nacional de restauración me parece algo vital para lo que es la recuperación y la conservación de nuestros bosques. Contar con más herramientas para valorizar no solamente los bosques, sino que ecosistemas naturales como otros ecosistemas que no sean bosque, como por ejemplo los palmares, y el Fondo de Garantía Forestal, que ya es lo que lo hablamos. Ya le comprometo muchísimo, ya que nos venga a hablar muchísimo. Pero hay acá una suerte de proyecto en ese sentido con el fondo. Trabajamos muchísimo también con la AFD. Queremos estructurar un fondo de garantía forestal para plantaciones, enfocada principalmente en plantaciones forestales, porque, nos pasa un poco que somos un sector un poco desconocido. Correcto. Entonces, obviamente, el sector financiero ve como un riesgo
altísimo. Si bien se dio lo del vuelo forestal como una garantía hipotecaria, se vinieron dando pasos muy importantes con un trabajo fantástico también que tenemos con el Banco Central, vemos como que el sector financiero está todavía un poco reticente, con un poco de miedo. Obvio, pasó con todos los sectores, como pasó en su momento con la ganadería, con la agricultura. De que eran sectores nuevos, entonces como que, vamos con mucha prudencia. Entonces creemos que ese es un paso muy importante que se tiene que dar esta garantía, le pusimos el nombre de FOGAFOR, un fondo de garantía forestal. Entonces decía, un plan nacional de restauración, nuevas herramientas, entre esas, por ejemplo, las certificaciones de carbono, para poder volver más rentable la conservación de los bosques, un fondo de garantía forestal y uno de los desafíos y uno de los deseos y algo que queremos dejar armado dentro de esta administración es el fortalecimiento en cuanto a lo que es el presupuesto del Infona. El mayor desafío que nosotros tuvimos para poder llevar adelante estas acciones fue el presupuesto. ¿De cuánto estamos hablando para el 2023? Y con esto cerramos. El Infona tiene un presupuesto de aproximadamente 38 mil millones de guaraníes al año. Nosotros estamos haciendo un estudio, un trabajo para poder justamente ver de qué manera nosotros podemos ser mucho más eficientes con el presupuesto que tenemos y qué es lo que nosotros necesitamos. Nosotros estamos utilizando hoy muchísima tecnología, estamos en un proceso de digitalización e informatización de todos los procesos, que obviamente eso viene a hacer que nosotros podamos utilizar mucho mejor o reorganizar nuestros recursos humanos, pero de hecho que sí, el presupuesto del Infona fue un desafío muy grande y yo creo que con los años es algo que se va a tener que discutir. Le comprometemos a Cristina para tenerla nuevamente. Y agradecerte, Cristina, por estar hoy. Y bueno, le decimos a la gente que evidentemente puede escuchar este capítulo también en Spotify y en el canal de YouTube. Invitarle también a la gente que vea el nuevo documental del Infona. También. Sí, se llama Hablemos de los Bosques, que es un espacio audiovisual lanzado por el Instituto Forestal Nacional el día miércoles. Ayer lanzamos nuestro primer capítulo con Manuel Ferreira. Al mismísimo MF lo tienen. Al mismísimo MF. Así mismo nos estuvo acompañando. Estuvimos en medio del monte para grabar el capítulo. Está muy interesante. Vamos a emitir todos los miércoles a través de redes sociales del Infona y los jueves a las 21 horas a través de Paraguay TV. Cristina Goralevsky, titular del Instituto Forestal Nacional, acompañándonos hoy. Dominica Zavala, Horacio Laves, y que tengan un excelente jueves. Fueron 30 minutos.